El artículo no solo acompaña el sustantivo, que en este caso siempre tenemos que tener un sustantivo al lado, común, propio, etcétera. Puede ser el nombre de la persona, puede ser un objeto, animal o cosa. Ahora, en ciertas culturas, nosotros cuando estamos utilizando un artículo, también lo utilizamos para colocarlo antes del nombre, ¿ok? Pero es muy raro que se utilice así, del nombre de una persona, ¿ok? Eh, Va a depender qué es lo que queramos decir en la cultura con ese mensaje. Los artículos definidos, como tú dijiste, son el, la, los y las. Eh, en inglés es solamente uno, pero ese se varía. Este artículo indica lo que es la referencia conocida o identificable. Es decir, si yo utilizo estos artículos, al igual que en inglés, tienen la misma función, es porque la persona sabe qué es lo que de qué es lo que yo estoy hablando. Si lo utilizo y la persona no sabe, estoy utilizando mal el artículo. Por ejemplo, el carro. ¿Cuál carro? Ya tú deberías entonces saber qué carro me estoy refiriendo. Ahora, si yo quiero decir que estoy hablando nada más solamente del carro, y digo el carro, es muy importante, porque no estoy generalizando, pero la persona ya debería saber, el receptor debería saber que yo estoy hablando solamente del carro en general. También se puede utilizar para hablar de temas abstractos. Por ejemplo, número uno, la libertad es fundamental. La libertad en general es fundamental. El español se habla en muchos países. El español es algo específico. Los jóvenes de hoy leen menos. Los jóvenes de hoy puede ser algo dependiendo a qué tipo de jóvenes nos referimos, pero sería algo como que abstracto en el tema de los jóvenes que leen, ¿ok? El artículo no señala algo concreto, sino una categoría completa en estos tres ejemplos. Entonces tú tienes que, cuando estás hablando con alguien en español, cada vez que la persona te diga él y el sustantivo, las preguntas que te salgan a ti, ¿cuál? ¿Qué? ¿Por qué? Es porque la persona o no utilizó bien el artículo o le faltó información en esa oración. Entonces tú estás tratando de definir si la libertad es una categoría, si la libertad es algo en específico, si la libertad es algo abstracto. Entonces empiezas a hacer preguntas, que eso lo vemos más adelante. Un artículo indefinido, entonces sería un, una, unos, unas. Aquí es clave que cada vez que nosotros estamos hablando en español, si yo puedo utilizar uno también. Pero cuando yo tengo después de este artículo indefinido un sustantivo masculino, yo nunca voy a utilizar uno hombre, nunca. Siempre se va a utilizar un hombre. Y entonces aquí, vamos a hacer la práctica, pero aquí es importante que tú, antes de utilizar el un, estés consciente de que ese sustantivo es masculino, al igual que al utilizar una, estar consciente de que ese sustantivo es femenino. El artículo indefinido indica una introducción de información nueva. Generalmente cuando estamos utilizando un artículo indefinido no estamos indicando nada, sino empieza estamos introduciendo un tema, estamos hablando de manera genérica acerca de algo sin especificar los detalles. El enfoque es subjetivo o valorativo. Subjetivo puede decir que está debajo de la realidad, es decir, que
no está sucediendo, que no es real, puede ser imaginario, etc. También puede expresar aproximación o imprecisión. Es decir, cada vez que yo utilizo un, puedo estimar que puede que sea así. Este artículo tú lo vas a ver mucho siendo utilizado en el tema gramatical de subjunctive. I don't know why I cannot remember the word in Spanish right now. Subjunctive. Este artículo indefinido se va a utilizar mucho para iniciar una oración dentro del modo subjuntivo. Entonces, ¿por qué? Porque hace eso. Una aproximación, una imprecisión de algo. Ejemplo, número 1. Es un genio de las matemáticas. Valor enfático, pero igual, un genio. Okay. Llegó con una cara de cansancio terrible. Una cara. Tiene unos 30 años, aproximación. Entonces, son oraciones sencillas, pero entonces lo puedes utilizar en unas para indicar aproximación en base al objeto que tú ya tienes o en algún momento poseíste. Por ejemplo, eso de vivir. Yo viví en tal sitio, yo tengo unos cuantos amigos, yo tengo unas cuantas casas. No, yo estoy agregando ahí cuantas, que eso es otro tema. Pero yo tengo unas casas, lo puedes decir también. Cuando nosotros utilizamos el artículo definido dentro de una oración, podemos cambiar el significado de la oración. Hay ocasiones que yo puedo utilizar el artículo definido, yo puedo crear una oración sin el artículo definido y indica algo. Cuando le coloco el artículo definido, indica otra cosa. Entonces, por ejemplo, oración sin artículo, tener razón. Oración con artículo, tener la razón. Bueno, en español sí, porque existe esa palabra en sustantivo. Entonces, igual, entonces, el siguiente ejemplo sería tener miedo. I'm afraid. Porque tener miedo, aquí el tener no está conjugado. Porque la idea sería que yo conjugue el verbo. Yo tengo miedo. I'm afraid. En inglés, algunas palabras, cuando yo utilizo el verbo tener, yo estoy indicando en inglés que yo soy. I am. Por ejemplo, yo tengo hambre. I am hungry. Entonces, ahora, si yo digo yo tengo el miedo, ahora yo estoy diciendo en inglés I have the fear. En vez de yo decir I am afraid. ¿Okay? Sin artículo, hablar de política. Y en la siguiente, hablar de la política del país. Entonces, aquí, como ves, en la siguiente, colocando el artículo definido, yo tengo que agregar más información. Porque, ¿de qué política? Del país. O sea, hablar de la política del país. Tengo que agregar esa información. Y al igual, la última oración sería comer pan, just to eat bread. Y la última sería comer el pan que compré. Entonces tengo que especificar qué pan estoy hablando. Cambia de significado. El español omite artículos en contextos específicos. Por ejemplo, profesiones, cargos y roles con el verbo ser. O sea, yo puedo decir, ella es una doctora, por ejemplo. No estoy colocando, ella es la doctora. ¿Okay? Lo pudiera decir, pero se omite. ¿Okay? No es necesario colocarlo. Ella es doctora. Él es ingeniero. En vez de decir, él es el ingeniero. Ya yo colocar él, estoy haciendo énfasis de otra cosa. Pero, a simplemente decir que she is, en inglés yo diría an engineer. Pero en español yo simplemente omito ese artículo. ¿Okay? En español. El artículo aparece si hay especificación. ¿Okay? Ejemplo. Es un médico excelente. Yo digo porque hay muchos tipos de médicos, ¿ok? No estoy especificando qué tipo de médico, pero sí estoy haciendo la especificación de que él es excelente. O sea, el puede aparecer si yo estoy agregando un adjetivo a la profesión.
Pero si yo quiero indicar que él es el mejor médico de todos, o él se diferencia entre otros médicos, o tú sabes de qué médico yo estoy hablando, con todos los detalles, yo tengo que decir, es el médico, bla, 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 del país. ¿Ok? El mismo, lo que me gusta aquí de esta parte es que se aplica muy similar las reglas del inglés al español en el tema de artículo definido e indefinido. El único detalle está que cuando estamos hablando de profesiones, se omite. Ella es doctora, él es ingeniero. Ahí se omite. Solamente se agrega si hace una especificación. Correcto. Él es el médico que me ayudó ayer. Entonces estás especificando que él es el que... Pues, ¿no? Ah, mira, él es el médico del que te hablé. ¿No? De que yo te hablé. Siguiente. Sustantivos incontables o abstractos. Uso general. Un sustantivo incontable o abstracto sería la paciencia y la justicia. Yo puedo utilizar, aquí se omite también el artículo definido o el artículo en general. Yo puedo decir, necesitamos paciencia, sin decir necesitamos la paciencia. ¿Okay? Se omite el la, o una paciencia, se omite eso. Necesitamos paciencia. Y la otra, buscamos justicia. Look for justice. Yo no necesito decir buscamos la justicia, porque la justicia no es una persona. Entonces, eso también, ahí en esos dos casos se omite. Sustantivos incontables o abstractos, uso general. Pero yo puedo decir también, en caso de que yo quiera utilizar el artículo, yo puedo decir, la paciencia es importante, la justicia social. Pero si yo coloco un verbo, generalmente está así, colocando un verbo anterior al sustantivo incontable o abstracto, yo no necesito el artículo. Necesitamos paciencia, buscamos justicia. Si yo coloco estos dos sustantivos al inicio, sí tengo que utilizar el artículo.